Desde el preso que utilizó sus últimas palabras para burlarse de su verdugo, hasta el preso cuyas últimas palabras se convertirían en el eslogan de una famosa empresa, se sabe que los condenados a muerte han dicho cosas bastante extrañas en sus últimos momentos. En este vídeo compartiré con ustedes los últimos pensamientos de algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Ted Bundy. Me gustaría que dierais recuerdos a mi familia y amigos. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, encontró su fin en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. En los días previos a su ejecución, Bundy fue recluido en una celda de máxima seguridad de la prisión estatal de Florida. El ambiente era tenso, con fuertes medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga de última hora. Bundy ya se había fugado 2 veces, por lo que las autoridades no estaban dispuestas a correr ningún riesgo. Bundy pasó sus últimos días en un estado de reflexión y preparación. Recibió la visita de su abogada, Polly Nelson, que había trabajado incansablemente en sus apelaciones. A pesar de sus esfuerzos, se habían agotado todos los medios legales para detener la ejecución. Bundy también se reunió con el Dr. James Dobson, psicólogo cristiano, para hablar de sus crímenes y buscar consuelo espiritual. En una serie de entrevistas con el Dr. Dobson, Bundy habló de su vida, su ola de crímenes que implicó el asesinato de más de 30 mujeres, y compartió sus pensamientos sobre la pena de muerte. Se mostró arrepentido de sus actos, aunque muchos cuestionaron la sinceridad de sus palabras. Bundy también utilizó estas entrevistas para culpar al cine para adultos de sus tendencias violentas. Polly Nelson, que se había convertido en una de las confidentes más cercanas de Bundy, lo describió como un individuo complejo y profundamente perturbado. Contó las conversaciones que mantuvieron en sus últimos días y dijo que, aunque Bundy sabía que estaba llamando a las puertas de la muerte, se las arreglaba para mantener la calma y la compostura. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, el personal de la prisión hizo cuidadosos preparativos. La silla eléctrica, conocida como Old Sparky, fue probada y preparada para su uso. Se avisó a los testigos, incluidos periodistas, agentes de la ley y familiares de las víctimas de Bundy, y se les dieron instrucciones para el día de la ejecución. La noche anterior a su ejecución, Bundy recibió su última comida: filete, huevos, patatas fritas, tostadas con mantequilla y mermelada, leche y zumo. Comió poco, probablemente porque estaba sumido en sus pensamientos sobre lo que estaba por venir. Bundy pasó sus últimas horas rezando y reflexionando, buscando consuelo en su fe. En las primeras horas del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue conducido desde su celda a la cámara de ejecución. El hombre que una vez aterrorizó a una nación se enfrentaba ahora al castigo definitivo por sus atroces crímenes. El mundo vio cómo Bundy era atado a la silla eléctrica. Sus últimas palabras: «Me gustaría que dierais mi amor a mi familia y amigos», fueron una inquietante despedida a su familia y amigos. La ejecución de Bundy supuso un alivio para las familias de sus víctimas, aunque las cicatrices de sus actos permanecen. Clarence Ray Allen. Mis últimas palabras serán: Hoka Hey, es un buen día para morir. Muchas gracias. Os quiero a todos. Adiós. En 1974, Clarence Ray Allen orquestó el robo de Franz Market, un supermercado de Fresno propiedad de Ray y Franz Schletewitz. En el complot participaron su hijo, Roger Allen, y varios cómplices. Allen se las arregló para que alguien robara un juego de llaves de puertas y alarmas al hijo del propietario del mercado, Brian Schletewitz, mientras se bañaba en la piscina de Allen. El robo se saldó con $500 en efectivo y $10,000 en giros postales. El delito tomó un cariz más oscuro cuando Mary Sue Kitts, la novia de 17 años de Roger Allen, reveló a Brian Schletewitz que Allen había cometido el robo. Brian se enfrentó a Roger, quien informó a su padre. Allen decidió que había que ocuparse tanto de Brian como de Mary Sue. Reclutó a sus empleados, Charles Jones, Carl Mayfield y Eugene Lee Furrow, para llevar a cabo los asesinatos. Tras un intento fallido de envenenar a Kitts con cápsulas de cianuro, Furrow la estranguló y arrojó su cuerpo al canal Friant Kern. El cuerpo nunca se encontró. Años después, Furrow fue detenido y confesó el asesinato, implicando a Allen. Allen fue juzgado por asesinato en primer grado, declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero la historia no termina ahí. Mientras cumplía su condena, Allen conspiró con su compañero de prisión, Billy Ray Hamilton, para asesinar a los testigos que habían declarado en su contra, entre ellos Brian Schletewitz. Hamilton, tras obtener la libertad condicional, cumplió las órdenes de Allen. El 5 de septiembre de 1980, Hamilton fue a Franz Market y asesinó a Brian Schletewitz, Josephine Rocha y Douglas White con una escopeta recortada. Otras 2 personas, Joe Rios y Jack Abbott, resultaron heridas, pero sobrevivieron.
Hamilton fue detenido 5 días después, cuando intentaba robar en una licorería. Llevaba encima una lista negra con los nombres y direcciones de los testigos que declararon contra Allen. En 1980, el fiscal general de California presentó cargos contra Allen por los asesinatos orquestados desde la cárcel. El juicio se celebró en 1982 y Allen fue declarado culpable de triple asesinato y conspiración para asesinar a 8 testigos. Fue condenado a muerte y puesto en el corredor de la muerte de California, en la prisión estatal de San Quintín. Allen intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sus recursos no prosperaron. Su ejecución estaba prevista para el 17 de enero de 2006 y su última comida consistió en filete de búfalo y pan frito, un cubo de pollo KFC solo con carne blanca, tarta de nueces sin azúcar, helado de nueces sin azúcar y leche entera. Cuando llegó la hora, Allen fue asistido en la cámara de la muerte por 4 funcionarios de prisiones. Para sorpresa de todos los presentes, el alcaide indicó que necesitaba una inyección adicional del potasio letal para detener el corazón sorprendentemente sano de Allen. En la declaración final de Allen, que se leyó justo después de su ejecución, escribió: «Mis últimas palabras serán: Hoka Hey, es un buen día para morir. Muchas gracias a todos. Os quiero a todos. Hasta la vista. Gary Gilmore. Vamos a hacerlo». En la noche del 19 de julio de 1976, Gary entró en una gasolinera en Orem, Utah, robó y disparó al encargado, Max Jensen, a sangre fría. La noche siguiente, repitió el acto y mató al gerente de un motel, Benny Bushnell, en Provo. Gary tenía muchos antecedentes penales y había estado entrando y saliendo de la cárcel toda su vida. Pero los asesinatos fueron, con diferencia, sus peores crímenes. Ambos asesinatos desencadenaron una cadena de acontecimientos que conducirían a la ejecución final de Gary. La policía detuvo a Gary el 20 de julio de 1976, justo un día después del segundo asesinato. Durante la investigación, las autoridades encontraron pruebas físicas que vinculaban a Gary con ambas escenas del crimen, incluyendo el arma homicida y testimonios de testigos presenciales. El juicio comenzó el 5 de octubre de 1976 en Provo, Utah. Gary se enfrentaba a cargos por los asesinatos de Max Jensen y Benny Bushnell, ambos castigados con la pena de muerte. La acusación presentó un caso convincente, detallando la sangre fría de los asesinatos y la falta de motivos aparentes. El equipo de defensa de Gary se enfrentó a una batalla difícil. Con el paso del tiempo, el propio Gary se volvió poco cooperativo y mostró poco interés en su defensa. Su desinterés fue muy visible durante todo el juicio, ya que a menudo interrumpía los procedimientos y manifestaba su deseo de ser ejecutado. El jurado deliberó durante solo 2 días, antes de emitir un veredicto de culpabilidad el 7 de octubre de 1976. Gary fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a muerte por fusilamiento, un método de ejecución que no se utilizaba en Estados Unidos desde hacía casi una década. El proceso judicial no terminó con la condena. El caso de Gary atrajo la atención de los medios de comunicación y se interpusieron numerosos recursos en su nombre para conmutar la pena de muerte. Por desgracia, todos fueron denegados. El 17 de enero de 1977 se ejecutó la sentencia de muerte de Gary Gilmore en la prisión estatal de Utah, en Draper. En las primeras horas de ese día, Gary recibió su última comida, que consistió en una hamburguesa, huevos duros, una patata asada, café y 3 chupitos de whisky. El whisky fue una petición especial, concedida por las autoridades de la prisión. Aproximadamente a las 7:30 am, Gary fue escoltado a la cámara de ejecución. La ejecución iba a llevarse a cabo por un pelotón de fusilamiento, un método que no se había utilizado en Estados Unidos desde hacía casi una década. Cuando se acercaban los últimos momentos, le preguntaron si tenía unas últimas palabras. Fiel a su naturaleza, simplemente dijo: «Hagámoslo». Estas palabras se harían más tarde tristemente célebres. Robert Alton Harris. Puedes ser un rey o un barrendero, pero todo el mundo baila con la parca. El 21 de abril de 1992, el estado de California fue testigo de su primera ejecución en 25 años. El hombre que protagonizó este trágico suceso fue Robert Alton Harris. Los encuentros de Robert con la ley comenzaron a una edad sorprendentemente temprana. A los 10 años ya había tenido encontronazos con la policía. A los 13, ingresó en un centro de detención de menores por robar un coche. Su estancia en el centro de detención de menores fue una pesadilla. Abusaron de él repetidamente. En 1967, cuando solo tenía 14 años, su madre lo abandonó en Sacramento, dejándolo a su suerte. Solo y desesperado, Robert se dirigió a Oklahoma para vivir con su hermano y su hermana. Sin embargo, su estancia allí duró poco. Robó otro coche y fue detenido en Florida.
Esto marcó el comienzo de una estancia de 3 años en el sistema de detención de menores de Florida. Cuando cumplió 19 años, el sistema no pudo retenerlo más y fue enviado a Chula Vista, California, en un intento de empezar de nuevo. En junio de 1973, Robert se casó y parecía encaminarse hacia una vida más estable. La pareja tuvo un hijo, Robert Jr. Sin embargo, este breve periodo de normalidad duró poco. En 1975, mientras vivía en un parque de caravanas en el condado de Imperial, aparecieron las tendencias violentas de Robert. Mató a golpes a James Wheeler, compañero de piso de su hermano Ken. Robert afirmó que lo hizo para proteger a la esposa de Wheeler, pero más tarde se determinó que el ataque no había sido provocado. Robert fue condenado por homicidio voluntario y encarcelado en San Luis Obispo. Durante su encarcelamiento, su esposa solicitó el divorcio. Salió en libertad condicional en enero de 1978, pero su puesta en libertad marcó el inicio de una serie de acontecimientos que acabarían en uno de los crímenes más atroces de la historia de California. Robert salió en libertad condicional en enero de 1978, pero el tiempo que pasó entre rejas no sirvió para reformarle. Al contrario, parece que le endureció aún más. Tras su puesta en libertad, se reencontró con su hermano pequeño, Daniel, y juntos empezaron a planear su próxima matanza. El escenario estaba preparado, y lo que seguiría fue una serie de crímenes atroces, incluidos los brutales asesinatos de 2 adolescentes y un atraco a un banco que conmocionaría al país. Una vez más, la ley alcanzó a Robert y fue condenado a muerte por los asesinatos de John Majewski y Michael Baker. A pesar de las numerosas apelaciones, Harris fue ejecutado en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín el 21 de abril de 1992. Sus últimas palabras fueron: «Puedes ser un rey o un barrendero, pero todo el mundo baila con la parca». Jeffrey David Matthews. Creo que el teléfono del gobernador está roto. Todavía no había llamado. En la tranquila comunidad rural al este de Rosedale, Oklahoma, el año 1994 quedaría marcado para siempre por un crimen tan brutal que conmocionaría a todo el estado. Jeffrey David Matthews, junto con su cómplice Tracy Dyer, pusieron sus ojos en la casa del tío abuelo de Jeffrey, Otis Earl Short, de 77 años. Otis Earl Short y su esposa, Minnie, eran muy conocidos y respetados en su comunidad. Llevaban una vida sencilla y tranquila, sin ser conscientes del inminente horror que pronto invadiría su hogar. Movidos por la codicia, Jeffrey y Tracy urdieron un plan para robar a Otis y Minnie. Armados con una pistola del calibre 45, creían que la pareja de ancianos sería un blanco fácil. Pero lo que empezó como un robo se convirtió rápidamente en una noche de violencia inimaginable. Aquella fatídica noche, Jeffrey y Tracy irrumpieron en la residencia de los Short. Otis y Minnie, asustados y aterrorizados, se enfrentaron a sus atacantes armados. Con frío cálculo, Jeffrey apuntó con la pistola del calibre 45 a su tío abuelo. El testimonio de un testigo revelaría más tarde el escalofriante momento en que Jeffrey disparó a quemarropa a Otis en la nuca, acabando con su vida al instante. Como si el asesinato de Otis no fuera suficiente, Tracy dirigió su atención hacia Minnie. En un espantoso acto de violencia, la degolló, dándola por muerta. Milagrosamente, Minnie sobrevivió al ataque. Jeffrey David Matthews y Tracy Dyer fueron rápidamente detenidos y acusados de sus crímenes. Jeffrey fue condenado a muerte, pero el caso estaba lejos de terminar. El camino hacia la justicia fue largo y lleno de retrasos. La ejecución de Jeffrey se aplazó 3 veces. El exgobernador de Oklahoma, Brad Henry, concedió 2 de estos aplazamientos debido a investigaciones pendientes y objeciones legales a los fármacos de la inyección letal. Finalmente, el 11 de enero de 2011, se hizo justicia. Jeffrey David Matthews fue ejecutado mediante inyección letal. Momentos antes de exhalar su último aliento, Jeffrey hizo un débil intento de humor negro. Miró a los miembros de su familia que se habían reunido para presenciar la ejecución y dijo: «Creo que el teléfono del gobernador está estropeado. Todavía no ha llamado». William George Bonin. Creo que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas actuales. Creo que envía el mensaje equivocado a la gente de este país. William George Bonin, el asesino de la autopista, dejó una huella imborrable en el sur de California con su reinado del terror que duró desde finales de los 70 hasta principios de los 80. Tras una infancia llena de experiencias traumáticas y delitos menores, Bonin abandonó el instituto y se alistó en las fuerzas aéreas. Tras su servicio militar, Bonin volvió a la vida civil, pero sus actividades delictivas no hicieron más que aumentar. A finales de la década de 1960, fue detenido y acusado de múltiples cargos de secuestro, sodomía, copulación oral y abuso sexual de menores. Diagnosticado como psicópata sexual,
Bonin fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero para recibir tratamiento. Sin embargo, su estancia allí no sirvió para rehabilitarle. En Atascadero, Bonin siguió mostrando un comportamiento perturbador. Finalmente fue trasladado al Centro Médico de California, donde permaneció hasta su puesta en libertad en 1974. Tras su puesta en libertad, Bonin no tardó en reanudar sus actividades depredadoras. Su modo de operar consistía en recoger a autoestopistas, principalmente chicos jóvenes, y someterlos a agresiones sexuales, torturas y asesinatos. A menudo utilizaba su furgoneta para secuestrar a sus víctimas, atrayéndolas con promesas de dinero o viajes. Una vez dentro de la furgoneta, los jóvenes quedaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. El método de asesinato preferido de Bonin era especialmente brutal. Estrangulaba a sus víctimas con sus propias camisetas y una barra de hierro. Luego, arrojaba los cadáveres a lo largo de las autopistas, lo que le valió el apodo de «asesino de la autopista». Bonin no actuaba solo, sino que entablaba relaciones con otros individuos que compartían sus tendencias delictivas. El 11 de junio, tras días de vigilancia, la policía atrapó a Bonin con las manos en la masa y lo detuvo rápidamente. Fue acusado de sus crímenes y condenado por 14 asesinatos junto con otros cargos. Bonin fue condenado a muerte. A pesar de su falta de remordimiento, se hizo justicia. Bonin fue ejecutado mediante inyección letal en 1996, convirtiéndose en la primera persona de California que se enfrentaba a este método de ejecución. En una nota entregada al director de la prisión, Bonin escribió: «Creo que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas que tenemos entre manos. Creo que envía el mensaje equivocado a la gente de este país. Los jóvenes actúan como ven actuar a otras personas en lugar de como la gente les dice que actúen. Yo aconsejaría que cuando una persona piense en hacer algo grave contra la ley, que antes de hacerlo se vaya a un lugar tranquilo y lo piense seriamente». John Arthur Spenkelink. La pena capital es para los que no la tienen. El 4 de febrero de 1973, Spenkelink, de 24 años, recogió a un autoestopista llamado Joseph J. Simankiewicz. Los dos hombres se registraron en un hotel de Tallahassee, Florida, y se embarcaron en lo que parecía un robo. Pero su asociación pronto se tornaría mortal. Tras una acalorada discusión, Spenkelink abandonó la habitación del hotel. Cuando regresó, disparó a Simankiewicz por la espalda y le golpeó brutalmente con un hacha. El crimen fue espantoso y horripilante. Menos de una semana después, el 9 de febrero, Spenkelink fue detenido como sospechoso de robo a mano armada en Buena Park, California. El arma del crimen se encontró en el apartamento de uno de sus socios, lo que selló su destino. Spenkelink afirmó que había actuado en defensa propia, alegando que Simankiewicz le había robado dinero, le había obligado a jugar a la ruleta rusa y le había agredido sexualmente. A pesar de estas afirmaciones, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Tras ser acusado, Spenkelink rechazó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado que le habría supuesto cadena perpetua. En 1973 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Su coacusado, Frank Brum, también fue juzgado por el asesinato, pero fue absuelto. Brum declaró posteriormente que Spenkelink le había ofrecido $1,000 para deshacerse de un amigo y que ambos participaron en el asesinato. El caso de John Arthur Spenkelink atrajo rápidamente la atención nacional. Con el paso de los años, las apelaciones y batallas legales de Spenkelink continuaron. En 1977, el gobernador de Florida, Reuben Askew, firmó la primera orden de ejecución de Spenkelink. 2 años después, el gobernador Bob Graham firmó una segunda orden de ejecución. A pesar de obtener suspensiones temporales, tanto del Tribunal de Apelaciones como del Tribunal Supremo de Estados Unidos, estas suspensiones fueron finalmente anuladas, allanando el camino para su ejecución. Spenkelink fue finalmente ejecutado el 25 de mayo de 1979 en la prisión estatal de Florida y se convirtió en el primer delincuente convicto ejecutado en Florida tras la reinstauración de la pena capital en 1976. Aunque Spenkelink no tiene registradas sus últimas palabras, era conocido por incluir en sus cartas el ingenioso dicho «la pena capital» significa que los que no tienen capital reciben el castigo. Thomas J. Grasso. No conseguí mis espaguetios, conseguí espagueti. Quiero que la prensa lo sepa. De adolescente, Thomas acumuló una larga lista de antecedentes penales, sobre todo por robo. Robó a 2 de sus jefes, lo que marcó el inicio de su vida delictiva. En octubre de 1990, Thomas se marchó de Tampa con su novia, Lana, a casa de su abuela en Tulsa, Oklahoma. Se suponía que este traslado iba a ser un nuevo comienzo, pero pronto desembocaría en una serie de terribles sucesos que cambiarían para siempre la vida de quienes le rodeaban.
El 24 de diciembre de 1990, Thomas cometió su primer asesinato conocido. Estranguló a Hilda Johnson, de 87 años, con las luces de su árbol de Navidad en su casa de Tulsa. Hilda era una anciana amable, vecina y mejor amiga de la abuela de Lana. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad. Thomas le robó $8 del bolso, $4 en monedas sueltas y su televisor, que vendió por $125. El asesinato de Hilda Johnson fue un acto atroz que dejó a la comunidad conmocionada y atemorizada. Pero para Thomas fue solo el principio. 6 meses después, tras mudarse a Nueva York con Lana, que ahora era su esposa, volvió a atacar. El 4 de julio de 1991, Thomas asesinó a Leslie Holtz, de 81 años, en Staten Island. Leslie era un anciano vulnerable, y Thomas no tuvo piedad. Estranguló a Leslie y le robó su cheque de la Seguridad Social. Los detectives neoyorquinos que investigaban el asesinato de Leslie Holtz no tardaron en señalar a Thomas como sospechoso. En 2 semanas lo detuvieron, y tras un intenso interrogatorio, Thomas confesó tanto el asesinato de Staten Island como el de Hilda Johnson. Thomas se declaró culpable del asesinato de Leslie Holtz y fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua el 21 de abril de 1992. En septiembre siguiente, se declaró culpable del asesinato de Hilda Johnson y fue condenado a muerte en Oklahoma. Thomas fue extraditado a Oklahoma, donde pasaría sus últimos días en el corredor de la muerte, a la espera de su ejecución. El día antes de su ejecución, Grasso hizo 4 declaraciones a la prensa, una de las cuales era un poema escrito a mano con poco humor. La última comida de Grasso consistió en 2 docenas de mejillones al vapor, 2 docenas de almejas al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King, media docena de costillas a la barbacoa, 2 batidos de fresa, la mitad de una tarta de calabaza con nata montada, fresas troceadas, y pidió una lata de espaguetios con albóndigas que, según afirma, no recibió. Menos de 1 hora antes de ser ejecutado, Grasso emitió su 4ª y última declaración diciendo: «No me dieron mis espaguetios, me dieron espaguetis, quiero que la prensa lo sepa». A la 1:22 de la madrugada del 20 de marzo de 1995, Grasso fue declarado muerto tras pasar unos 30 minutos en la cámara de gas. John William Rook. Libertad, libertad al fin, hombre, ha sido una buena. Los crímenes cometidos por John William Rook fueron nada menos que horribles. En un día aparentemente normal de mayo de 1980, Anne-Marie Roche, una enfermera de 25 años, seguía con su rutina diaria. No sabía que su vida iba a ser brutalmente segada por un hombre cuyas acciones conmocionarían a toda la nación. Anne-Marie Roche era conocida por su amabilidad y dedicación a su profesión. Tenía un futuro brillante por delante, pero se lo arrebató todo en un momento de violencia inimaginable. John William Rook, movido por un impulso oscuro y retorcido, atacó a Anne-Marie y se aprovechó de ella de la peor manera posible. Confesó ante las autoridades 3 veces, y cada confesión fue más escalofriante que la anterior. En sus confesiones, admitió haberla agredido. Pero el horror no acabó ahí. Después de forzarla, Rook golpeó y acuchilló a Anne-Marie, infligiéndole heridas que finalmente contribuyeron a su muerte. Por si esta brutalidad no fuera suficiente, la atropelló con un coche antes de dejarla desangrándose en un campo. La escena del crimen fue un espectáculo trágico para los primeros intervinientes. La sangre manchaba el suelo, y las pruebas de la violenta lucha estaban por todas partes. Las autoridades no tardaron en detener a Rook. Durante el juicio, Rook apenas mostró remordimientos por sus actos, y mientras el jurado escuchaba en silencio los detalles del ataque, quedó claro que había que hacer justicia. Finalmente, Rook fue condenado a muerte por sus crueles acciones. Como muchos condenados a muerte, Rook y su equipo legal hicieron todo lo posible por anular su condena y detener la ejecución, pero todos los intentos fueron infructuosos. La fecha de ejecución se acercaba cada día que pasaba, así que en un intento desesperado por decir su vida, Rook envió un recurso basado en la raza al Tribunal Supremo. El tribunal se negó a escuchar la apelación. Finalmente, la ejecución tuvo lugar en septiembre de 1986. Aunque no está claro si Rook solicitó o no una última comida, varios testigos presenciales informaron de que se le permitió vestirse para la ocasión. Llevaba botas del oeste y una camiseta Harley Davidson. Llegado el momento, Rook recibió una dosis de inyección letal, y justo antes de fallecer dijo: «Libertad, libertad al fin, tío, ha sido una buena». Carl Panzram. Sí, date prisa, bastardo Hoosier. Podría matar a una docena de hombres mientras estás jodiendo. La vida de Carl Panzram fue una implacable racha de violencia, odio y crímenes inimaginables. En sus primeros años, sufrió graves abusos que prepararon el terreno para los crímenes que llegaría a cometer. A los 5 años, Carl ya tenía fama de mentiroso y ladrón.
Sus primeros antecedentes penales empezaron a la tierna edad de 8 años, cuando fue acusado de embriaguez y alteración del orden público. A los 11, fue detenido de nuevo. Su madre lo envió a la Escuela de Formación del Estado de Minnesota. A los 14, ya se había escapado de casa, vivía en la calle y viajaba en vagones de tren. En uno de estos viajes, un grupo de vagabundos abusó de él. Las actividades delictivas de Panzram aumentaron con los años. Fue detenido en múltiples ocasiones por robo, con allanamiento de morada, atraco y agresión. Su paso por varias prisiones no hizo sino endurecerlo aún más. Uno de los aspectos más espeluznantes de la vida de Panzram fue su ola de asesinatos, que se extendió por varios países. En 1920, robó en la mansión Taft de New Haven, Connecticut, y sustrajo una gran cantidad de joyas y bonos, así como una pistola Colt M1911 del calibre 45. Los delitos de Panzram no se limitaron a Estados Unidos. Viajó al sur de África, donde continuó su reinado del terror. En Angola, abusó de un niño y lo mató, y más tarde afirmó haber alquilado un bote con 6 remeros, dispararles con una pistola Luger y arrojar sus cuerpos a los cocodrilos. Tras su regreso a Estados Unidos, Panzram continuó su racha de violencia. Maltrató y mató a 2 jóvenes, golpeando a uno hasta matarlo con una piedra en Salem, Massachusetts, y estrangulando al otro cerca de New Haven. Su captura final se produjo el 30 de agosto de 1928, en Baltimore, por un robo en Washington, D.C. Durante su interrogatorio, confesó haber matado a 3 niños a principios de ese mes. Panzram fue condenado de 25 años a cadena perpetua y enviado a la Penitenciaría Federal de Leavenworth. Al llegar, advirtió al alcaide: «Mataré al primer hombre que me moleste». Fiel a su palabra, el 20 de junio de 1929, Panzram mató a golpes con una barra de hierro al capataz de la lavandería de la prisión, Robert Warnke. Poco después, fue declarado culpable y condenado a muerte. La estancia de Carl Panzram en el corredor de la muerte estuvo marcada por una relación única e inesperada con un guardia de la prisión llamado Henry Philip Lesser. A diferencia de los demás guardias, que trataban a Panzram con crueldad y brutalidad, Lesser le mostró una bondad inusual. Le dio dinero para comprar cigarrillos, un acto que sorprendió profundamente al endurecido criminal. A medida que se desarrollaba la relación entre ambos, Lesser proporcionó a Panzram material de escritura. En uno de ellos, Panzram escribió: «A lo largo de mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, atracos, hurtos, incendios provocados y, por último, pero no por ello menos importante, he sodomizado a más de 1000 hombres. Por todas estas cosas no me arrepiento lo más mínimo. No tengo conciencia, así que eso no me preocupa». Panzram fue ahorcado por sus crímenes el 5 de septiembre de 1930. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, dijo: «Sí, date prisa, cabrón de Hoosier. Podría matar a una docena de hombres mientras tú estás jodiendo». Los últimos pensamientos de los condenados a muerte varían, y por eso, en los últimos momentos de su vida, se les da la oportunidad de hablar por última vez. Vea cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de su pantalla.